Este segundo apunte se enfoca a la práctica de exponer, tomando en cuenta su importancia en los procesos de desaprender y aprender. Para ello, primero se presentará un conjunto de variables que consideramos técnicamente relevantes para lograr una buena exposición. Adicionalmente, se plantearán algunos criterios de aplicación, así como desaprendedores y aprendedores, y finalmente la invitación para que lleves a cabo un segundo proyecto orientado a desarrollar tu habilitación en el arte de exponer. Lo que verás a continuación es un conjunto de puntos de referencia o delimitadores que se combinan entre sí generando las más diversas situaciones que pueden afectar el proceso o el resultado de una exposición. Te sugerimos anticipar y tomar en cuenta estas variables hasta donde te sea posible para preparar, corregir sobre la marcha y evaluar cualquier presentación que quieras realizar. Primero, desde la perspectiva del orador. ¿El mensaje es presencial o es a distancia, utilizando tecnologías digitales de información y comunicación? ¿Es un mensaje preparado o es un mensaje improvisado? ¿Es un mensaje leído o un mensaje dado sin ninguna lectura? ¿Es un mensaje en el cual el expositor está pendiente de las posturas corporales, expresiones de su público, o no hay esta observación? ¿Es un mensaje en el cual el orador tiene información previamente recabada sobre el público, sus edades, intereses, estudios, etc., o no hay esta información? ¿Es un mensaje en el cual el orador está atento a percibir si logra o no la conexión anímica o de antipatía con su público, o no está atento a esta situación? Ahora, desde la perspectiva del asunto. ¿El tema es novedoso de un lado o es un tema desconocido, ya sea para el exponente o para el público? ¿La exposición es de corta duración en tiempo o es larga? ¿La exposición es principalmente de ideas o de objetos en cuanto a información, datos o, alternativamente, objetos físicos, prototipos, máquinas? ¿Se tienen apoyos gráficos para la exposición o no se cuenta con estos apoyos, esquemas, mapas, textos mínimos en pantalla? ¿La exposición está basada en información fidedigna o está basada en creencias? Es decir, ¿se apoya en datos reales, recabados, comprobados, o son más bien opiniones y puntos de vista del orador? Ahora, desde la perspectiva del público y el ambiente. ¿Hay poco público o hay mucho público? ¿Es un público voluntario o es un público obligado? ¿Es un público con el que se tiene interacción o no hay interacción? Es decir, ¿es posible disolver la distancia, bajarse del pódium, caminar entre la gente o no se puede? ¿La retroalimentación es durante o al final o no hay retroalimentación en lo largo del mensaje? Y finalmente, ¿el ambiente físico es adecuado o es inadecuado en cuanto a aspectos como luz, ventilación, amplitud, ruido, etc.? Los criterios son referencias útiles, ya sea para preparar, dar seguimiento, corregir sobre la marcha, evaluar la aplicación o reflexionar sobre una determinada herramienta, en este caso la de exposición. El valor ético de una exposición está en persuadir, pero no a costa de la palabra al servicio del saber y del bien. Ignorar o despreciar el valor de la ética no abona a la fama negativa de la retórica. Exponer es una oportunidad de contribuir a la democracia. Sabemos que en cierta forma la retórica nació a la par de la democracia y evolucionó, a veces impulsándola y a veces frenándola. Hoy en día, la vinculación indispensable entre retórica y ética nos llevan a la necesidad de estar atentos, particularmente al ejercicio de políticos, empresarios, educadores y comunicadores, por su gran responsabilidad en lograr que la comunicación se apegue a la verdad y se mantenga siempre al servicio del bien. Lo central está en la retórica, y el punto fuerte de un buen expositor es la argumentación, que consiste en dar razones, motivos y fundamentos de una idea, propuesta o análisis. Desarrollar las 5 partes del discurso propuestas por Marco Tulio Cicerón y, de paso, no olvidarse en leer su biografía, que es muy interesante. En toda exposición, sea pequeña o grande, simple o compleja, habrá los aspectos de la invención o creación de su contenido, el ordenamiento o disposición de sus secciones, el ornato o estilo, la memoria y la acción.
En particular, dentro del ordenamiento o disposición del contenido, poner atención a los aspectos que lo forman, mencionados en el primer apunte: el exordio, destinado a abrir el ánimo del público; la narración, que es la relación de hechos; la argumentación, que es el discernimiento de los juicios; y la conclusión o epílogo de todo el proceso. Aprender a mover la atención entre las partes y el todo. Hay que tener presente, como lo hizo Aristóteles, que la capacidad persuasiva de una exposición depende de 3 aspectos principales interconectados entre sí: un orador que se prepara y expone un tema con calidad; un asunto que se renueva en la inteligencia y las estrategias de una buena exposición; y los interlocutores, a los que hay que mantener cerca y atentos, si esperamos que nuestra exposición sea realmente un aprendizaje. Los desaprendedores es lo que a veces se dice de una herramienta que pudiera ser equivocado. Por su parte, los aprendedores, que veremos más adelante, son reflexiones de diferentes personas que subrayan la utilidad y sobre todo el valor de una herramienta. Saber exponer es esencialmente un asunto técnico. No totalmente. Algo en lo que hemos insistido en los apuntes de esta y otras herramientas es que, en principio, no pueden ser entendidas y aplicadas solamente refiriéndose a lo que hacen, ignorando las razones y propósitos, así como su contexto de uso. En el caso de la exposición, la necesidad del sentido ético es evidente. Históricamente y en la actualidad, la retórica y sus aplicaciones han carecido con frecuencia de la calidad humana que requiere la comunicación de la palabra. La retórica es sólo de la palabra hablada. Es correcto que la retórica se ocupa centralmente de la palabra hablada, pero no exclusivamente. Prácticamente todos los principios, cánones y procedimientos asociados a la retórica, fundamento de toda exposición, son aplicables a cualquiera de los lenguajes o formas de la comunicación, sean estos hablados, escritos o en imágenes. Igualmente, hay principios y reglas de la retórica que hay que tomar en cuenta cuando se trata de objetos, productos y servicios. A más preparación, mejores resultados. Quizás lo que hay que cuidar en este punto es que la preparación para la exposición no se convierta en una camisa de fuerza, un factor que limite la espontaneidad, el sentido del humor, los giros en el manejo del lenguaje y otros recursos que ayudan a humanizar la comunicación. El impacto de la palabra depende de la autoridad o reconocimiento al orador. La efectividad de una exposición no depende de trucos escénicos como por ejemplo la distancia y altura de un orador respecto del público. Tampoco proviene de los cargos que ha ocupado o los títulos académicos que ostenta, o por el volumen de su voz o la exageración de sus ademanes. Es lo que dice, la forma como lo dice y el impacto que provoca en sus interlocutores la plataforma principal de su efectividad. Los mejores oradores son los que demuestran confianza en sí mismos, no por los mecanismos de defensa que interponen entre ellos y su público, sino por la claridad e importancia de sus mensajes y la serenidad en sus expresiones.
El segundo de los proyectos se titula Evaluando una exposición mía a la luz de variables técnicas que influyen en la calidad de una exposición, propuestas en el segundo apunte. El objetivo es aplicar estas variables para observar y generar lecciones sobre la calidad de una exposición, que puede ser una conferencia, clase, mensaje, etc., que hayas realizado recientemente. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de las herramientas. La idea principal de los proyectos es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos, sino diseñando otros, apoyándote en otras herramientas e incorporando a ellos tu experiencia y vivencias más relevantes.